Bienvenidos nuevamente a su programa Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy vamos a profundizar en el tema de las emociones, sensaciones y sentimientos. Ya he comentado sobre ello, he platicado, hemos abordado el tema de diferentes maneras, y, pero me parece muy importante ahora profundizar, dado que la sociedad que vivimos hoy en día es una sociedad que podríamos llamar muy emocional en el sentido amplio de lo que las emociones significan, porque incluso cuando hablamos de una sociedad en donde el estrés es un factor que, que muchos habitantes de la ciudad, de las ciudades tienen, ese estrés tiene que ver directamente con las emociones, las sensaciones y los sentimientos. La gente que padece ansiedad o ataques de pánico, las mismas adicciones son resultado de esa emocionalidad existente en la sociedad, ¿no? Nietzsche había dicho ya en el siglo XIX que la sociedad del porvenir iba a ser una sociedad psicológica, y no andaba errado. Hoy lo que más abunda precisamente es centros terapéuticos, clínicas psicológicas, psiquiatras, psicoanalistas, distintas escuelas, corrientes, tratando de abordar el problema. Me parece que la cuestión desde esa óptica exclusivamente simplifica la cuestión. Porque si bien cuando hablamos de lo mental, o lo emocional más bien, las sensaciones, los sentimientos, tenemos que hablar de lo mental es algo muy complejo que tiene que ver también con el cuerpo, que tiene que ver con toda nuestra corporidad, ¿no? Y las neurociencias hoy han dado cuenta de ello. En ese sentido, es importante profundizar, decía, en estos conceptos, y más que en los conceptos, en las ideas que derivan precisamente del manejo de esos conceptos, porque una sociedad tan emocional eh, puede malentender esa emocionalidad y entonces llevarla a un punto en el que pareciera que esa emocionalidad justifica cualquier comportamiento, ¿no? Es que me enojo y entonces no puedo controlarme y golpeo, tiro violento, etcétera, etcétera, ¿no? No, ser emocionales significa el reconocimiento, el autoconocimiento como seres humanos de aquello que en un momento dado nos mueve, porque las emociones precisamente son la base de lo que nos mueve en el sentido psicológico y espiritual y ético incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra emoción viene de emoción, de movimiento. Cuando nos emocionamos, nuestro organismo, las partes de nuestro cuerpo, se mueven y empujan al cuerpo a realizar algo. Entonces, por ejemplo, cuando escuchamos música para bailar, nos gusta esa melodía o ese grupo musical, nos ponemos a bailar. Es curioso en los conciertos como hasta personas que de repente o en la vida cotidiana no expresan muchas cosas, en el concierto gritan, se emocionan, cantan, ¿no? Eh, Cuando pasa el artista, ¿no? Gritos, precisamente porque nos lleva a movernos, nos lleva a actuar, movernos en el sentido precisamente de generar actividad en nosotros, de generar actuaciones. La vez pasada había comentado, y antes de entrar de lleno a los conceptos, acerca del chocolate y había hablado de este libro, ¿no? ¿Y por qué menciono el chocolate nuevamente? Porque el chocolate tiene fama de ser uno de los alimentos que genera un estado de ánimo más placentero y agradable por las sustancias que contiene. Entonces, hay una película, había mencionado la vez pasada, que se llama Chocolate, eh, específicamente hablando de todo lo que el consumo del chocolate hace a un pueblo, ¿no? En Italia. Bien, en México, el chocolate es originario de México, de la planta del cacao. Según una leyenda, dice el chocolate es un regalo de los dioses. Cuenta una leyenda náhuatl que Quetzalcóatl, deidad principal de esta cultura, robó la semilla del cacao a sus hermanos dioses y la llevó a Toyán, Tula, donde la sembró. Tlaloc, dios de la lluvia, cuidó que no le faltara agua, mientras que Xochiquetzal, diosa del amor, la adornó con flores.
Los dioses tenían el chocolate o el cacao, y Quetzalcóatl se la regala a los hombres, a los seres humanos, y la regala en Toyano, Tula. Tula, ciudad centro de la cultura náhuatl y mesoamericana, ¿no? Pero fíjense algo también curioso. Durante el virreinato, los hechiceros y los brujos utilizaron el chocolate para conseguir ligaduras amorosas. Gracias a las pócimas que preparaban con semen o menstruo, aunque, como se puede constatar en los documentos de la Inquisición, en algunos casos empleaban baba de sapo, que, al parecer, era muy buena para atontar a los hombres. Entonces, el chocolate produce sensaciones, emociones. Atontar a los hombres es algo así como hacerles toloache, es así como enamorarlos. Ajá. Hacer que se fijen en alguien. Y usar semen o menstruo, que son las sustancias vitales del hombre y la mujer, mezcladas con el chocolate, conlleva precisamente esta visión de un cuerpo, ¿no?, que se regula por una serie de funciones y que lo van a llevar a ser o a actuar de determinada manera, ¿no? Pero obviamente esto era considerado brujería, hechicería por la Inquisición, por la Iglesia Católica, y lo perseguía. Pues bien, la cuestión de las emociones, decía, es fundamental porque las emociones refieren a un conjunto de mecanismos que funcionan de manera innata en cada ser humano. Las emociones son naturales, son innatas, nacen con el hombre, ¿no?, y con los animales. Los animales también tienen emociones. Bueno, resulta ser que esto que genera, diríamos, como un circuito, ¿no?, al interior del cuerpo, entre neuronas, células, los miembros del cuerpo, etcétera. Este circuito es lo que lleva a la actividad a partir de la emoción. Entonces, cuando estamos muy alegres, brincamos, nos reímos, corremos de alegría, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando queremos bailar, bailamos. Cuando estamos enojados, aventamos, hacemos, etcétera, etcétera. Entonces, es todo un conjunto lo que son las emociones. Pues bien, decía, tienen que ver con el estrés y con otro tipo de factores, porque, como dice Nazaret Castellanos, voy a permitirme leer aquí un pasaje de un libro que ya había comentado de ella. Fíjense lo que dice Nazaret Castellanos a partir de una serie de estudios. Dice, así los investigadores podían evaluar cómo es la respuesta neuronal y cardíaca cuando somos sujeto u objeto. Es decir, cuando somos sujeto es porque nos fijamos en nosotros mismos, cuando somos objeto es porque nos estudian o nos investigan. Los resultados mostraron que cuanto más responden las neuronas a los latidos del corazón, más pensamos en nosotros mismos. Vivir una emoción, sentirla a profundidad, referirla a nosotros, hace que nuestro corazón lata de mejor manera y conecte con las neuronas. Y entonces provoque estados de ánimo mucho más favorables, ¿no? Alegría, gozo, disfrute, etcétera, ¿no? Y dice Nazaret Castellanos también, lo que el cuerpo aporta al sistema nervioso es su inteligencia biológica primigenia, la capacidad implícita que gobierna la vida en función de las demandas homeostáticas, es decir, las demandas que tienen que ver en nuestra relación con el medio ambiente, ¿no?, y que al final acaba expresándose en forma de sentimientos. Es decir, el cuerpo reacciona de una determinada manera porque en la interacción con el medio establece, como diríamos, esos vínculos básicos para alimentarnos, para soportar el calor, para soportar la lluvia, etcétera, ¿no? Entonces, en esa relación y a partir de la conexión, el cuerpo integra, incorpora, da de sí eso que es básico, que es emocional, que son las respuestas primigenias, los atavismos, diríamos, ¿no? Y entonces
conecta con el mundo y a partir de esa conexión derivan los sentimientos. Entonces, en este orden de ideas, el amor y el odio, que serían los sentimientos extremos, son resultado de las emociones. Nuestras emociones nos llevan a amar a alguien o a odiar a alguien. ¿Ah? Es evidente que el amor tiene que ver con la alegría, con el gozo, con el placer, la felicidad, y que el odio tiene que ver con el enojo, con el asco. Son emociones, por eso a veces tendemos a considerar las emociones como positivas o negativas, pero en realidad no son positivas ni negativas, las emociones son neutrales, las tenemos todos porque nos sirven para vivir, pero cómo socioculturalmente vivimos esas emociones es lo que lleva a lo positivo o lo negativo. Así que cuando nos enamoramos, nuestro cuerpo está segregando toda una serie de sustancias derivadas de lo emocional y de la respuesta del cuerpo. Un poco como cuando comemos algo que nos gusta. Cuando tenemos hambre y llegamos a un lugar y empezamos a oler algo que se nos antoja, sabemos que salivamos. Es una respuesta natural, salivar. Es un reflejo, diríamos, de nuestro cuerpo, ¿no? Pero evidentemente detenemos la saliva. Nos sentamos a comer, dejamos de salivar para empezar a degustar aquello que estamos comiendo. Bueno, cuando nos enamoramos sucede un proceso similar, pero son sensaciones a veces inefables, inasibles, que no podemos expresar tan fácilmente. Entonces, pero lo sentimos, y eso es lo importante, eso que sentimos. Ahora, vivir esas emociones de manera adecuada es, ¿y hacia dónde quiero que se movilice mi ser? Porque las emociones me están moviendo a platicar con la persona que amamos, a invitarla a comer, a tomar una copa, a ir a bailar, simplemente a platicar o a hacer el amor, ¿no? Es decir, ahí hay toda una serie de acciones que van a ser consecuencia precisamente de eso que está generándose como sentimiento. Un libro que les aconsejaría leer es de Laura Esquivel, se llama El libro de las emociones. Este libro es un libro muy bonito, no se mete a conceptualizar tanto la cuestión emocional, aunque lo hace de manera agradable y amena e interesante, pero sí nos va planteando toda una serie de cosas en relación a eso. Las emociones que sanan y las que enferman, las que nos ayudan a estar mejor, a la cuestión de la relación de las palabras con las emociones, ¿no? Que llegamos a expresar con palabras lo que sentimos, lo que nos emociona, etcétera, ¿no? Dice Laura Esquivel, a las emociones no se les puede vencer tan fácilmente, porque establecen, ella dice, una relación de solidaridad del cuerpo, de las células. Y lo dice en función del estrés, porque el estrés es precisamente uno de los factores que hoy en día está afectando emocionalmente a la sociedad, a las personas de la sociedad, ¿no? Dice Laura Esquivel, técnicamente hablando, el estrés es una respuesta mental y física a una situación adversa que moviliza nuestros mecanismos de defensa, el mecanismo de enfrentar o huir. En este sentido, las emociones, el estrés es algo necesario también. Cuando vamos por una calle oscura a medianoche y oímos un ruido extraño, el estrés lo que hace es hacer que nos detengamos, que revisemos el lugar y o que corramos o que nos quedemos quietos. Entonces el estrés dice, a ver, aguas, algo está pasando. ¿Cuál es el problema entonces con el estrés si es algo natural? Pues que en la sociedad actual hay muchas cosas que están generando estrés, pero que no están haciéndolo a partir de respuestas naturales del organismo. Los videojuegos y la violencia que generan, las noticias amarillistas en la televisión, en la radio, el estar escuchando todo el tiempo cuestiones dramáticas, violentas, genera estrés. Pero no estamos en peligro realmente.
El estrés funciona para que nosotros midamos un peligro determinado como seres vivos. Pero en la sociedad actual sentimos que hay peligro por todos lados, pero no es un peligro real. Y entonces ese estrés empieza a desequilibrar el cuerpo porque ya no es una respuesta natural ante una situación natural o espontánea, sino empieza a generar toda una serie de sustancias que van dañando el cuerpo porque siente que está en una situación determinada. Entonces podemos ver que los chicos hoy en día en la primaria, en la secundaria, dicen estar estresados porque van a tener un examen, porque la calificación, porque la maestra les va a preguntar. La cuestión entonces ahí, como observamos, supera lo psicológico o va más allá de lo psicológico. Tiene que ver con la educación, con la formación, con los hábitos, con la disciplina, con la forma de responder a situaciones frustrantes, lo que llamamos o lo que se denomina la tolerancia a la frustración. Entonces, el estrés, que es algo natural en una sociedad como la nuestra, pasa a ser algo artificial, artificioso, que nos está constantemente afectando, nos daña finalmente. Daniel Humera, también un libro que ya habíamos comentado, Biología de la Gentileza, dice, lo que tiene lugar en nuestro cuerpo es uno de los mecanismos de defensa fascinantes y complejos de la evolución, una explosión de reacciones bioquímicas extremadamente rápidas que solo tienen un objetivo, la supervivencia. Ese es el papel del estrés, sobrevivir. Pero si estamos toda la vida sintiendo que todo es peligro, pues entonces prácticamente vivimos en un estado de estrés permanente, lo cual ya no es sano, porque rompe el equilibrio. Los animales también se estresan. Los animales cuando ven que van a ser cazados, o incluso cuando van a cazar y no quieren que la presa se escape, se estresan. Pero una vez que corren y la presa se va, pasó el problema. O la atrapan, comen y se acabó el problema. Pero no viven constantemente como nosotros pensando, ay caray, va a haber presa mañana, ¿a qué horas comeré? ¿Llegará temprano? ¿La podré cazar? No, viven. Es parte de lo que hoy también alguna tendencia, tanto filosófica como psicológica, como sociológica, habla del fluir. O sea, vivir es fluir en la vida. Vivir es dejar que el presente, estar actuando constantemente en el presente, ¿no? De manera adecuada. Para ir cerrando, me permití traer un cancionero. Es Cancionero Popular Mexicano. Son 2 tomos que publicó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Editorial Océano. Se lo recomiendo mucho, sobre todo a los que les gusta la música tradicional mexicana, la música popular. ¿Por qué? Porque la música es un factor muy importante para el manejo emocional. Además de ser considerado un lenguaje universal, aborda temas que también son universales. Es decir, temas que en general nos podemos comprender de los miembros de diferentes culturas, ¿no? Mi cafetal, por ejemplo, ¿no? Porque la gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada. Porque la gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal. Fíjense, tener un cafetal, la gente lo critica, no saben que tiene un cafetal porque a lo mejor viste humildemente, y él canta alegremente la canción, ¿no? La canción refiere entonces a un campesino que tiene un cafetal. Pero también hay otra, por ejemplo, el manicero, lo que genera el comer maní. Y antes era muy común, hoy lo vemos en el centro, en las calles, vendiendo cacahuates, pepitas, etcétera, ¿no? Maní, maní, si te quieres con el pico divertir, cómote un cucuruchito de maní, qué sabrosito y qué rico está, ya no se puede pedir más. No me sale la canción aquí, ¿verdad? Es muy difícil. Pero lo que quiero que vean es precisamente cómo comer maní nos puede provocar una alegría y es algo tan simple y sencillo. Lo que la música nos hace ver es eso, que en el fluir de la vida hay muchas cosas que son simples, que son sencillas, que son económicas y que las podemos disfrutar para que nuestras emociones se inclinen más hacia comportamientos positivos, adecuados, alegres, felices,
ya sea el enojo, la violencia, la rabia, etcétera, o el estrés, o el ataque de pánico, la ansiedad, o las adicciones. Las adicciones también son una respuesta del cuerpo ante situaciones que no puede controlar o no sabe controlar, y que entonces, a partir de las sustancias que se ingieren, se generan estados emocionales que al parecer nos ayudan, ¿no? Tomar alcohol, fumar cigarros, marihuana o lo que sea, nos hace sentir que podemos manejar nuestras emociones. Muchas gracias.